Pues chavales, hoy hace 16 añazos, chavales, 16 añazos que llegó PlayStation 3 a Europa, ¿vale? Aquí al continente europeo. Como vemos por aquí, 3 PlayStation 3, chavales. Además que ahora que me estoy dando cuenta, aunque son PS3 Link, pues varían mucho una de otra. Sobre todo, bueno, ustedes no lo aprecian a cámara, pero fijaros aquí, tiene el logotipo, o sea, fijaros la diferencia, ¿no? Esta consola es brillante, que pueden ver cómo se refleja mi mano, con el logotipo pintado. Esta consola es mate, con el logotipo pintado, y esta es mate, con el logotipo en relieve. Fijaros montones de versiones y modelos de PlayStation 3 que han salido. ¿De qué va este vídeo hoy? Pues nada, chavales, simplemente pues me ha parecido, la verdad que cuando he visto que hoy hacía 16 años, he recordado perfectamente, como si fuera ayer, la primera PlayStation 3 que tuve y cómo la conseguí. Y este vídeo quiero que todos ustedes formen parte de él y comenten cuál fue su primera PlayStation 3 y cómo la consiguieron, ¿vale? Quiero leeros en los comentarios. Y como no, empiezo yo, chavales. Una historia estupenda. Por aquellos años valía la consola una pasta gansa. Y uno de los pocos modos que tenía de conseguirla era o comprándola, o en mi caso, si eras socio de un banco, te la daban. Bueno, te la daban si hacías un ingreso, bueno, súper mega. Bueno, no es mi caso, ¿vale? Súper mega, un montón de dinero, chavales. Entonces te daban una Play 3. En vez de darte un juego de olla, un juego de cacerolas o darte dinero en el banco, pues directamente te daban la consola. ¿Cuál fue mi caso, chavales? Fijaros cómo son los banqueros, chavales. Es que España está podrida completamente, ¿vale? Completamente. Bueno, buscando por aquellos años, no sé si era 1000 anuncios. Wallapop no existía, ¿vale? Que es una venta, una plataforma de compraventa. PlayStation 3, chavales, y me vendió un banquero, daros cuenta, ¿vale? Por eso quería hacer este vídeo, porque fijaros lo podrido que está el país. Bueno, un banquero de una ciudad no muy lejana a la mía, tuve que conducir más de 1 hora y media a ir por ella, vendía el cabrón PlayStation 3 del banco. El cabrón, así de claro, lo que hacía era, hacía ingresos falsos para conseguir, así como te lo estoy diciendo, ingresos falsos o transferencias falsas, o simplemente a personas mayores pues le decía, oye, mira, mete este dinero aquí, por aquí para abajo, para conseguir PlayStation 3, que luego las vendía, chavales, del banco. Creo que era el ya extinguido Banesto, no sé si en tu país existe ese banco. Pues bueno, chavales, tuve que ir por ella un montón de lejos y me vendió, creo que fueron 500 o 600 euros, creo, no me acuerdo exactamente, ¿vale? Por la consola PS3 FAT, la que traía el lector de tarjetas, chavales, la que traía el lector. ¿Qué pasa? Que esas consolas ya sabemos todo el mundo que traía un error, gravísimo error de fabricación, el cual hacía que la propia calor que generaba la consola, internamente de ese calor y del uso continuado, el chip se desoldara, ¿vale? Perdía propiedad el material con el cual estaba soldado el chip y terminaba soltándose, habiendo que hacer el típico revaling, ¿vale? Hasta incluso le sacaron una canción, yo me acuerdo perfectamente, de Alejandro, ¿vale? La de Alejandro, pero hablando de la PlayStation 3, o sea, me acuerdo perfectamente, chavales. No me sentí timado, ni mucho menos, pero recuerdo perfectamente llegar con mi hija pequeñita en brazos. Además, tengo una foto de mi hija pequeñita en brazos, recién llegado con la consola, que traía el Fórmula 1. O sea, chavales, una auténtica pasada lo que era la consola. Y fijaros, 16 años después, ¿dónde estamos? Con unas versiones Slim totalmente pirateable, liberable y montones de modelos, ¿vale? Para aquel que me pregunte, Nano, ¿qué haces con tanta consola? Pues bueno, te comento una cosa. Esta consola es de nuestro amigo Félix, ¿vale? Que estamos esperando que dé señales de vida para devolvérsela, que ya veremos qué hacemos con ella. Esto es una PS3 Slim que no admite custom firmware, que solamente admite gen. Y esta es mi consola con custom firmware, ¿vale? Por eso siempre tengo dos, porque si tengo que mostraros algo de custom firmware uso esta, y si es algo con gen uso esta, para no estar cambiando constantemente de firmware por si llega a estropearse, ¿vale? Y la de Félix aquí la tenemos a la espera. Así que nada, 16 añazos ya, chavales, de esta pedazo de consola que a día de hoy es un boom en internet, y es un boom porque son, yo creo, que de las consolas con escena, la escena más limpia, que trae más cosas, más programas, más juegos, tiendas, multiman, webman, o sea, chavales, control de temperatura, FPS, una auténtica pasada. Quiero oír tu historia, quiero leerla, ¿vale? Así que nada, felicidades, 16 añitos, vamos a hacerle una fiesta aquí en Europa, ¿eh? Venga, chavales, os leo en los comentarios, qué pasada. Adiós.